Guinea Ecuatorial es uno de los países más desconocidos y sorprendentes del continente africano. Situado en la región centro-occidental del África subsahariana, este pequeño país guarda en su interior una historia fascinante, una cultura rica en matices, una diversidad étnica profunda, y una serie de curiosidades geográficas, políticas y lingüísticas que lo convierten en una nación verdaderamente singular. Aunque tiene una superficie pequeña en comparación con sus vecinos, Guinea Ecuatorial ha desempeñado un papel desproporcionado en la política africana y en los debates internacionales sobre recursos naturales, corrupción, poder dinástico y derechos humanos. Lo primero que llama la atención al hablar de Guinea Ecuatorial es su extraña distribución geográfica. No es un país compacto, sino que está dividido en dos regiones principales: la parte continental, conocida como Río Muni, que limita con Camerún al norte y Gabón al sur y al este, y la parte insular, compuesta por varias islas, siendo la más importante la isla de Bioko, donde se encuentra Malabo, la capital política y administrativa. También están las islas de Annobón, Corisco, el Obey Grande y el Obey Chico. Esta configuración hace de Guinea Ecuatorial un país cuya identidad está dividida entre el continente africano y las islas del Golfo de Guinea. La historia de Guinea Ecuatorial está profundamente marcada por las influencias coloniales. Fue el único país africano cuya lengua oficial es el español, lo que lo convierte en una rareza absoluta en el continente. Esta característica proviene de su pasado como colonia del Imperio Español, primero bajo la denominación de Guinea Española, un territorio poco explotado en comparación con otras colonias africanas de potencias europeas como Francia o el Reino Unido. La historia colonial comenzó formalmente en el siglo XVIII, cuando los españoles, tras una serie de tratados con Portugal, tomaron posesión de algunas islas del Golfo de Guinea, incluyendo Annobón y Fernando Po o Bioko. Durante muchos años, estas posesiones fueron utilizadas como estaciones para el comercio, en especial el comercio de esclavos. Sin embargo, la colonización española en Guinea Ecuatorial nunca tuvo una dimensión comparable con las colonias británicas o francesas. La administración era precaria, la infraestructura escasa y los esfuerzos de asimilación cultural y religiosa se concentraron en pocos núcleos. Uno de los aspectos más notables es que, a pesar de la larga presencia española, la influencia hispánica en la población local se mantuvo limitada a ciertos aspectos lingüísticos y religiosos, mientras que las estructuras sociales y las culturas indígenas persistieron con fuerza. En 1968, Guinea Ecuatorial se convirtió en un país independiente. Ese momento de emancipación, que en teoría significaba el comienzo de una nueva era de libertad y autodeterminación, fue en la práctica el inicio de una de las dictaduras más oscuras y violentas del África contemporánea. El primer presidente independiente fue Francisco Macías Nguema, un hombre que, tras alcanzar el poder, inició una era de terror, represión y aislamiento internacional que duraría hasta su derrocamiento en 1979. Macías cerró escuelas, prohibió religiones, persiguió a intelectuales y lideró un régimen que asesinó y exilió a decenas de miles de personas. Se estima que durante su mandato murieron alrededor de 50,000 personas en un país que entonces tenía una población total de menos de 400,000 habitantes. En 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sobrino de Macías, lideró un golpe militar que derrocó al dictador y se proclamó presidente. Desde entonces, Obiang ha gobernado el país sin interrupciones, convirtiéndose en uno de los mandatarios más longevos del mundo. Su mandato ha estado marcado por la estabilidad política, aunque al precio de una concentración extrema del poder, la represión a la oposición, la censura y acusaciones reiteradas de corrupción a gran escala. Guinea Ecuatorial pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más ricos de África en términos de PIB per cápita, gracias al descubrimiento y explotación de enormes reservas de petróleo y gas en la década de 1990. Pero esa riqueza no se tradujo en mejoras para la mayoría de la población. Mientras la élite cercana al poder vive en mansiones de lujo, viaja en jets privados y acumula propiedades en el extranjero,
gran parte de la población vive sin acceso adecuado a servicios básicos, como agua potable, electricidad o salud. Una de las figuras más polémicas en este entramado de poder y riqueza es Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como Teodorín, hijo del presidente y vicepresidente del país. Ha sido acusado por varios países de lavado de dinero, corrupción y despilfarro de fondos públicos. Entre sus posesiones destacan supercoches, una mansión en París, un jet privado y una colección de objetos de lujo valorada en decenas de millones de dólares. El caso más notorio fue en Francia, donde la justicia lo condenó en ausencia y le confiscó una gran parte de sus bienes. Culturalmente, Guinea Ecuatorial es un mosaico de etnias y tradiciones. Los grupos étnicos principales incluyen a los Fang, los Bubi, los Ndoe, los Anoboneses, los Bicio y los Fernandinos, cada uno con su propia lengua, estructura social, expresiones culturales y cosmovisión. Los Fang son el grupo más numeroso, y su influencia es dominante tanto en la política como en la administración del país. La lengua Fang es hablada por la mayoría de los habitantes del continente y tiene una fuerte presencia en los medios locales. El Bubi es el grupo principal de la isla de Bioko, y su cultura se ha mantenido con fuerza, a pesar de los intentos de asimilación. Los Bubis han sufrido históricamente discriminación y marginación, y muchos movimientos por los derechos de este grupo han sido reprimidos. La cultura Bubi incluye rituales animistas, danzas tradicionales, y un profundo respeto por los ancestros y el entorno natural. En las islas más remotas, como Annobón, se habla una variante del portugués criollo llamada Fadeam, lo cual es otro elemento que añade complejidad al panorama lingüístico del país. Aunque el español es el idioma oficial y el más utilizado en la administración, los idiomas indígenas siguen siendo esenciales para la vida cotidiana. Además, desde hace algunos años, el gobierno ha añadido el francés y el portugués como idiomas oficiales, lo que ha generado críticas por considerar que son decisiones más diplomáticas que funcionales, pues la mayoría de la población no habla ninguno de los dos. La religión predominante en Guinea Ecuatorial es el cristianismo, especialmente el catolicismo, resultado directo de la influencia colonial española. Sin embargo, muchas prácticas religiosas están sincretizadas con tradiciones animistas y creencias ancestrales. No es raro encontrar personas que, aunque asisten a misa los domingos, también creen en los espíritus, los antepasados y las fuerzas de la naturaleza. La música y la danza son pilares fundamentales de la vida social. La percusión tiene un papel central, y los tambores acompañan celebraciones, rituales y reuniones comunitarias. El ekang entre los Fang o los cantos polifónicos entre los Bubis son muestras del profundo talento artístico que existe en el país. A pesar de esta riqueza cultural, la producción artística está limitada por la falta de apoyo institucional, la censura y el escaso acceso a plataformas internacionales. En cuanto a la gastronomía, la comida ecuatoguineana es un reflejo de su diversidad étnica y su clima tropical. Los ingredientes comunes incluyen yuca, plátano, pescado, pollo, aceite de palma, arroz y una variedad de frutas como papaya, mango y piña. Platos tradicionales como el pepe sopa, un caldo picante de pescado, o el bambucha, una especie de guiso de hojas verdes con aceite de palma, son parte del menú cotidiano. En las zonas costeras, el marisco es abundante, y en las zonas del interior, se consume más carne de caza. En cuanto a la economía, Guinea Ecuatorial depende casi completamente del petróleo y el gas natural. Esta dependencia ha hecho que el país sea extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del precio del crudo. Cuando los precios están altos, las cifras macroeconómicas parecen impresionantes. Pero cuando caen, el impacto en la población es severo. La falta de diversificación económica, la corrupción y la débil institucionalidad han impedido que la riqueza petrolera se traduzca en desarrollo sostenible. En términos educativos, Guinea Ecuatorial enfrenta grandes desafíos. Aunque la educación primaria es gratuita, muchas escuelas carecen de infraestructura adecuada, materiales y docentes capacitados.
La alfabetización ha mejorado en las últimas décadas, pero aún hay una brecha significativa entre zonas urbanas y rurales. Las universidades son pocas, y muchos jóvenes que aspiran a una educación superior de calidad deben emigrar. Esto genera una fuga de cerebros que debilita aún más el capital humano del país. En el plano internacional, Guinea Ecuatorial ha intentado mejorar su imagen promoviendo eventos deportivos, culturales y diplomáticos. Ha sido sede de la Copa Africana de Naciones en 2 ocasiones y ha financiado proyectos internacionales como una sede de la Unión Africana en Malabo. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado borrar las críticas sobre derechos humanos, libertad de expresión y transparencia. Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional han denunciado repetidamente la represión a periodistas, la persecución de opositores, la tortura en centros de detención y el cierre de medios independientes. Guinea Ecuatorial es un país de contrastes, de silencios profundos y de historias que aún esperan ser contadas. Un lugar donde el pasado pesa, el presente desafía y el futuro, aunque incierto, sigue latiendo en el corazón de su gente, porque incluso en la oscuridad, siempre hay quienes sueñan con la luz.